¿cómo lidias psicológicamente haber visto mucho más de 5,000 cuerpos, estudiarlos, abrirlos y que forme parte de tu día a día? El deporte, la cuestión artística, me gusta pintar en óleo también, convivo mucho con gente. ¿Qué es lo que realmente hace en todo el universo la medicina forense? A mí lo que me encanta de la medicina forense, yo le llamo que es mi esposa, porque literal me casé con ella, tiene un abanico de posibilidades de un montón de hacer de cosas. Él puede estar en un centro toxicológico y generalmente, que es lo que yo amo, las autopsias. ¿Cuál es la definición de feminicidio? ¿Cómo podemos definirlo? Porque sé que no es nada más lo que nosotros imaginamos, es mucho más grande. Mire, la definición clásica del Código Penal Federal dice ahí, el que prive de la vida a una mujer por cuestión de género o cuestión de ser mujer. Por ejemplo, la mutilación genital femenina en niñas, porque tienen esta estupidez de que la mujer no puede tener placer al tener un coito. Entonces, desde pequeñitas les amputan el clítoris en un río. De hecho, hay artículos médicos donde mencionan toda la infección de tejido blando por esta amputación tan terrible en niñas. Una pequeñita se tragó una pila de reloj, de estas pilas circulares, doc. La mamá afortunadamente va directo al hospital, le hacen una endoscopía, doc, le retiran la pila. Y claramente los artículos, doc, de toxicología le dicen que hay que tratar con mucho cuidado la pila para que no se vaya a romper y todo el ácido se vaya a reventar ahí o se vaya a regar. La niña estuvo en observación 15 días en el hospital. La niña llegó con una necrosis terrible de todo el esófago. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué se necrosó el esófago? En este episodio invitamos al doctor Jorge Olivares, el cual es especialista en medicina forense. Tiene varios años de trayectoria y cuenta con múltiples diplomados y maestrías en el ámbito forense. En este episodio hablamos de algo que a todos nos intriga, la muerte. Es una de las pláticas más impresionantes dentro de medicina viral. No te la puedes perder. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el Dr. Vic, o como mis pacientes me conocen, el Dr. Víctor Manuel Encina. No te olvides de seguirnos en Spotify, también en YouTube, darnos 5 estrellas y dejar un comentario, porque ahí vamos a leer todos los comentarios todas las semanas. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es parte de un mundo que casi nadie de ustedes conoce. Es la medicina forense. Su nombre es el doctor Jorge Olivares. Él es médico forense, es dueño del podcast Relatos Forenses y aparte tiene muchísimos diplomados y maestrías. ¿Cómo estás, Doc? Bien, doctor, con el gusto de saludarlo. Para mí es un honor conocer a todo su equipo. A usted que ya nos hizo el privilegio de asistir a contarnos sus historias como médico ortopedista. Y yo muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Agradezco mucho tu participación, Doc. La verdad es que yo te admiro y sé que en tu historia tienes... A ver, dime si es verdad esto. ¿Más de 4,000 autopsias o cuántas son? ¿Cuántos podríamos decir? Mire, Doc, yo creo que hasta ahorita ya la fecha, sí, entre 4,500 y 5. Casi 5,000. Sí, ya tengo casi 13 años de ser médico forense. Híjole, qué locura, mi Doc. Para empezar, yo sé que tienes mucha trayectoria. Aparte, no solamente estás en la medicina forense, estás en otros ámbitos de la salud pública, tengo entendido. Y pues esto de la artisteada llevas pocos meses, ¿no? Sí, fíjense que el 2 de noviembre se cumple bien rápido, Doc. La vida es bien efímera, que es lo que ahorita vamos a platicar, si usted gusta, de cómo la vida es tan frágil. Ya se va a cumplir 1 año del programa y uno ni lo siente, ¿no? O sea, es rapidísimo el tiempo. Pues felicidades por tu programa, Doc, porque la verdad ha sido muy exitoso y tienes muy buenas visitas y la gente, tu audiencia, pues quiere mucho todo el equipo y todo lo que hacen. Muchas gracias, Doc. Y para empezar te quiero preguntar algo que a lo mejor puede tener muchas respuestas, pero a mí me interesa mucho saber tu respuesta. Okay. Tú, Doc, ¿cómo defines la muerte? En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de quien las emite. Mire, yo voy a, si me lo permite, Doc, voy a citar 2 cosas. La primera, como dicen los libros de medicina forense, los tratados, la muerte es finalmente todo el cese de funciones vitales del cuerpo humano, llámese respiratoria, neurológica y cardiovascular. Esa es la muerte a nivel médico legal, por decirlo así. A nivel espiritual es finalmente el cese del camino o justamente esa transición de un ciclo que es vida para pasar a una transición que ya es la muerte.
Pues muy interesante, ¿no? A ver, muchos pensarán que son dos definiciones muy contrastantes, Sí, sí, ¿no? sí. Que son diferentes, pero creo que nos ayuda a entender un poco más de lo que realmente es. Y qué mejor que una persona que todos los días la vive, ¿no? Digo, sonará Sí. como muy, muy irreverente lo que estoy diciendo, pero es la verdad. A ver, ¿cuántas veces por semana te enfrentas a la muerte, Doc? Fíjese, Doc, que yo creo que practicaré unas 20 autopsias a la semana, entre 15 a 20. 15, Entonces, 20. ahorita que ya disminuyó un poquito la carga de violencia, más o menos 15. Pero el año pasado, que de repente había hasta 40 procedimientos diarios en la institución donde yo laboro, usted hacía 3, 4 procedimientos diarios. Entonces, y diferentes causas de muerte. Entonces uno tiene que estar mentalmente estable para pasar de un infarto del miocardio en un papá adorado por su familia que iba a trabajar y de repente se desploma en el camión, por ejemplo, a pasar a un secuestro de un joven de 18 años o una persona que la atacaron con un cuchillo, por ejemplo. Entonces tiene usted que lidiar con esa situación y mentalmente estar estable para darle la última respuesta a la familia, que finalmente también busca consuelo. Híjole, ese tema es muy importante. Sí. Antes de pasar a lo teórico de la medicina Sí. forense, me gustaría saber, Doc, precisamente eso. Antes con mi equipo estábamos preguntando así como, oye, híjole, ¿qué será lo más importante de preguntar a un médico forense? Y creo que la parte personal para abrir esto es muy importante. Doc, ¿cómo lidias psicológicamente haber visto mucho más de 5,000 cuerpos, estudiarlos, abrirlos, y que forme parte de tu día a día? A ver, yo he escuchado en muchos podcasts, he escuchado en muchas, a lo mejor como entrevistas, que a veces los médicos tenemos una parte antisocial, medio de psicópata integrado. Ajá, sí. Que es Lo van a necesario, regañar por ahí, Doc. es necesario para funcionar. Sí. Pero yo quiero escucharlo de tu voz, Doc. ¿Cómo lidias con eso todas las semanas, toda tu vida, y regresas a tu casa y todo normal? Mire, Doc, yo creo que voy a hablar en término personal para mí. Yo creo que a mí lo que me ayuda mucho es mi carácter, que siempre usted me ve que ando riéndome. Digo, no como psiquiátrico, no como paciente ahí que a veces tiene esquizofrenia, digo. O sea, con todo respeto para los pacientes con esquizofrenia. Pero me refiero a que yo soy muy alegre en el sentido de saludo muy cordial a la gente, a mis amigos. Por ejemplo, ahorita ya veo, hola doctor, ¿cómo está? Entonces, eso me ayuda mucho a lidiar con esta carga de estrés. Aparte, Doc, el deporte, la cuestión artística, me gusta pintar en óleo también, convivo mucho con gente, a pesar de que sí soy aislado. Esto es desde niño, que no tiene nada que ver con ser médico forense, pero las personas que yo tengo mucha cercanía o confianza, generalmente siempre voy y les externo mi muestra de cariño, un abrazo, y eso es lo que me ha ayudado, Doc, a lidiar con el estrés de la muerte. Que sí ha habido, Doc, hace una semana dándole el informe a una mamá de que su hijo murió de una tromboembolia pulmonar, fue súbito. De repente sí se quiebra uno. Yo me quedé a punto de llorar con la mamá, no ahí gritar ni nada de eso, ¿no? Pero al ver cómo estaba colapsada la mamá, muy triste, sí se siente, como dice la gente, el nudo en la garganta de que le tengo que dar el informe, tengo que darle la tranquilidad porque está llorando, pero yo tampoco me puedo doblar porque si no la señora se va a poner peor. Entonces eso es lo que me ayuda, Doc, la cuestión musical, la cuestión de la pintura y el deporte a llevar el estrés de la muerte. Híjole, pues sí, evidentemente tiene que haber un equilibrio. Así es. Pero realmente, Doc, ¿te llega a afectar? ¿Algún punto te tuvo que haber afectado? A ver, yo te voy a decir a nivel personal, pues sí, a veces nos olvidamos de que, a ver, sí, vimos un cuerpo abierto, sí vimos una persona que a lo mejor tuvo un accidente terrible y tenemos que dejar eso en el hospital o donde trabajemos y ir a casa y ser nosotros mismos. Sí. Pero yo a nivel personal a veces sí me afecta, sí digo, híjole, no sé por qué me siento así. Y mi mamá me decía, pues es que, a ver, es que me dice Manuel, ¿no? No me dice Víctor. Sí. A ver, Manuel, o sea, literalmente 4 pacientes murieron en el hospital la semana pasada y viste accidentes horribles y ese paciente que te contó del abuso sexual. Entonces sí afecta a nivel psicológico. Sí. Imagino que
en algún punto te afectó, Doc. No lo sé, tú dime. Es que sí afecta, Doc, pero aquí vamos a ver dos tipos de personas. Y voy a citar a uno de mis grandes maestros, que es mi ídolo, y sigo con sus libros, todavía comprándolos, que es el doctor Eduardo Calixto. Buenísimo, es neurocientífico. Fue mi maestro en la universidad. Sí. A mí me dio farma. A mí me dio oficio. Es que es un sujeto súper brillante, el doctor. Entonces, Doc, él claramente lo dice, la empatía. Entonces, aquí los que somos empáticos nos afecta, Doc. A mí hasta la fecha me siguen afectando los casos. De repente sí tengo que salir, platicarlo, como dicen los psicoterapeutas o los psiquiatras. Nos llega esta sustancia nociva de la mente y hay que canalizarla con terapia con alguien más. Ya ve que los psicoterapeutas o los psiquiatras de repente ya traen como que la cajita llena de basura y hay que aventarla a otro terapeuta. Entonces todos los que tenemos empatía sí nos afecta. Claro, el que tiene el reflector en ese momento va a decir, no, a mí no me afecta, ya no siento nada. Y el doctor Calixto dice, cuidado, porque el tipo que ya no tiene empatía, que ya no tiene la empatía cuando ve a un niño llorar, este es un sujeto que es muy peligroso, porque mentalmente puede ser un sujeto violento. Regresando a nosotros, Doc, tanto voy a atreverme a hablar de usted como de su servidor. A mí sí me llega a afectar. De repente tengo que hablarlo con mi mamá y decirle, ¿sabes qué? Me tocó un caso de una niña muy triste, de esta situación, de los niños de maltrato infantil. Y a veces uno, Doc, se queda con el estrés y a veces sí llega a somatizarlo. Por ejemplo, uno se puede llegar a enfermar por disminución de la inmunidad. De repente uno anda todo paranoico. Sí afecta, Doc. Sí, claro que afecta y me llama mucho la atención, ¿no? Que a veces tenemos que partirnos en dos, ¿no? En esta parte, como, a ver, obviamente me llama mucho la atención lo que tener cuidado, lo que dice el doctor Eduardo Calixto, tener cuidado con las personas que se desensibilizan tan fácil, ¿no? Sí. Que a veces después de ver a lo mejor 30 asesinatos, pues ya no te afecta, entonces hay que tener con cuidado. Eso es cuidadísimo, Tiene falta de empatía, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es muy cierto, no lo había pensado así. Sí, y esas son las características después de los agresores que son sumamente violentos. La falta de empatía, donde apuñalan, siguen lastimando y uno ve así hasta la cara de goce, ¿no? Por ejemplo, en el crimen organizado, a nivel un poquito criminológico, lo que platican las personas que han sobrevivido al reclutamiento y que los llevan a estos lugares donde los adiestran, lo principal es que como usted bien lo dice, los desensibilizan, les quitan la empatía para poder llegar, levantar al contrario, descuartizarlo, desollarlo vivo, quitarle la extremidad cefálica, ponerlo en un cofre de un vehículo. Entonces son sujetos que ya están desensibilizados mentalmente. Qué locura. Si alguien sabe de criminales, es usted, Doc. Sí, bueno, estoy seguro. Gracias. Y a ver, regresando un poquito a lo teórico, explicándole al público qué es lo que realmente hace en todo el universo la medicina forense. Uno no se imagina nada más que están a lo mejor en un lugar haciendo necropsias y viendo los órganos y todo eso, pero sé que hay más cosas, muchos más. ¿Qué hace la medicina forense? Mire, Doc, la medicina forense, a mí lo que me encanta de la medicina forense, yo le llamo que es mi esposa, porque literal me casé con ella, tiene un abanico de posibilidades de un montón de hacer de cosas. Perdón si hablo muy rápido, ya ve que soy muy hiperactivo. Me encanta. Mire, puede usted hacer dictámenes particulares, es decir, usted termina la especialidad y se va ahora de la parte del defensor. Ejemplo, usted es un médico forense, lo contrata el abogado para tumbar el dictamen de un médico oficial, de un médico forense oficial. Ejemplo, yo soy un agresor y estrangulo a alguien. Entonces el médico oficial, el médico forense, hace la autopsia y usted como particular va a ir a ver los puntos donde puede estar mal. Y entonces ya en un juicio usted tumba la pericial de ese médico. Entonces se llaman peritos particulares, ese es uno. Puede usted estar en el área de personas privadas de la libertad, por ejemplo, sistema penitenciario, para protocolo de Estambul, para certificación médico legal. Otro, agencia del Ministerio Público, es decir, usted va manejando, se empieza a picudear con el otro conductor, usted se levanta, mide 1.85 y el otro saca una manzalocos, que así decimos en el albor médico, el batecito chiquito de madera. Entonces usted le quita, lo desarma y ¡pum!, le pega en la cabeza. Bueno, esa persona que usted golpeó termina en un Ministerio Público y el médico de ahí tiene que certificar
el tipo de lesión que es y cuánto tarda en sanar. Si tarda en sanar más de 15 días o le causó una fractura de cráneo, lo que pasa, el Ministerio Público a usted lo va a detener, le va a dar un plazo de hasta 48 horas para ver si lo vincula a proceso a un reclusorio o lo deja libre de acuerdo a cómo lo va a plantear el Ministerio Público. Esa certificación la hace el médico forense o médico legista. Él puede estar en un centro toxicológico y generalmente, que es lo que yo amo, las autopsias. Entonces pueden hacer muchísimas Sí, cosas sí. y hay, digamos que ustedes básicamente tienen todos los conocimientos científicos para rehacer la escena de Así lo que es. realmente pasó y lo que la persona fallecida no puede decir, ¿no? Así es, mío. Me gustó mucho eso porque mucha gente, yo creo que no sabía esto, ¿no? Oiga, Doc, ¿qué se realiza usted? ¿Cuáles las acciones que realiza en una muerte violenta? Llegó una persona que acaba de ser a lo mejor impactada por 10 proyectiles de arma de fuego y llega con usted. ¿Cuáles son los pasos que usted hace normalmente? ¿Cómo empieza esto? ¿Y qué es lo que esperamos de ustedes, médicos forenses? Mire, Doc, muy buena pregunta. Primero que nada, nosotros como médicos forenses tenemos que tener la orden del Ministerio Público. Le voy a citar rápido un artículo en la Constitución, que es el 21 constitucional, que le dice que el encargado de los delitos es el Ministerio Público con sus policías. Entonces, el Ministerio Público es la máxima autoridad para investigación de delitos. Entonces, se llega a la noticia criminal. Ejemplo, usted acaba de grabar, Doc, y enfrente de usted ve cómo llega un tipo y le dispara 10 proyectiles a alguien. Entonces usted como dicen en el United, como buen samaritano, agarra el celular y entonces marca el 911, llama a la ambulancia. Llega la ambulancia, ven que la persona ya murió, llega primer respondiente, que es el policía, hace la preservación de la escena y en ese momento, en teoría, tiene que llegar al Ministerio Público para dar fe de que ya murió y que se levante el cuerpo adecuadamente junto con el criminalista y hacer algo que se llama cadena de custodia, que es justamente un documento donde el primer respondiente firma con el criminalista también, van en orden, para que todo el indicio, que en este caso sería el cuerpo, vaya llevando un proceso adecuado de que no se vaya a alterar o que alguien más lo vaya a contaminar. Llega al anfiteatro de alguna morgue, de un servicio médico forense, y entonces ahí, Doc, entra el médico forense. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que revisar toda la parte externa y cuando es por proyectil de arma de fuego tiene que ver cuáles son los orificios de entrada junto con los orificios de salida para poder él hacer la mecánica de lesión o algo bien sencillo que muchas veces los abogados confunden. Los tratados de medicina forense, Doc, los libros, claramente le dicen que una herida por proyectil de arma de fuego consta de un orificio de entrada y un orificio de salida, porque a veces lo confunden. Dice, trae 30 orificios, son 30 heridas, no es cierto. Puede ser que sean 15 heridas porque trae orificio de entrada y orificio de salida. Entonces usted va cuadrando cuál es entrada, cuál es salida, los trayectos, hace usted la incisión y la incisión es algo que yo con todo respeto voy a decir, para mí es el organismo mental, porque usted como médico forense ve dónde está la falla orgánica múltiple, la respuesta metabólica al trauma. Entonces usted ve cómo viene entrando la bala, cómo lesionó el pulmón, por ejemplo, cómo el pulmón hizo neumotórax, cómo perfora el corazón, cómo encuentra usted el taponamiento cardíaco, el coágulo inmenso, y usted dice, aquí hubo una agonía como de 5 minutos, porque en lo que empezó a llenarse el saco pericárdico de sangre y empezó a tener un problema de bloqueo, pasa el proyectil al otro pulmón y, por ejemplo, sale, ¿no? Fractura la costilla. Entonces, todo eso usted lo va cuadrando, lo va anotando en el dictamen, va haciendo sus análisis y al final, la conclusión, ejemplo, Ricardo N.N. falleció de 5 heridas por proyectil de arma de fuego, las cuales penetraron cráneo, ejemplo, tórax y abdomen. Y usted enumera cuál fue las mortales de las 10 que usted ahorita comentaba. Ejemplo, la número 3 fue mortal de cráneo, número 5 y número 6 mortal de tórax, por ejemplo. Y entonces ese documento se va con el Ministerio Público y el MP ya empieza a recabar todos los dictámenes del criminalista, del médico forense, de otros más peritos, para que si detienen a la persona en un juicio, cada parte del perito vaya y lo exponga ante el juez. Wow. Sí, está muy interesante. O sea, básicamente lo que estoy entendiendo es que usted es parte fundamental
de todos los crímenes. Así ¿no? es. Es parte fundamental porque no importa, a ver, vamos a decirlo así, sí importa obviamente la función de todos, pero importa muchísimo más el dictamen que dice el médico forense de cómo ocurrieron las cosas. Para esto no solamente hay que saber anatomía, no solamente hay que saber fisiología, sino hay que saber cómo se da esta, no sé si podríamos llamarlo patología en el crimen, no sé cómo podría decirse. Sí, ok. Como, no sé si hay un término exacto, ¿no? Para entender toda la mecánica del, pues sí, del crimen, ¿no? Sí. Esto es muy interesante lo que usted plantea porque yo me enamoré de la medicina forense porque es el conjunto de todas las especialidades. Sí. Ejemplo, me voy a meter tantito a la suya, pero no la voy a invadir porque aquí le decimos claramente en el gremio médico, zapatero tus zapatos. Sí. Entonces, por ejemplo, va un sujeto en una moto, se estampa de frente y hace la fractura de pelvis, la famosa fractura del libro abierto. Sí. Entonces yo como usted, por ejemplo, llega y lo opera, ya usted puso algún elemento de, como ahorita dijo el compañero, alguna prótesis. Claro. Pero ¿qué cree? Este paciente entra en un choque séptico a las 24 horas y fallece. Como es un caso médico legal, entonces usted como médico del hospital tuvo que avisar a la autoridad de que este sujeto llegó por un choque. Entonces usted ya hace la nota médica, yo recibo esa nota médica como médico forense y digo, el doctor Vic operó a este sujeto que chocó en moto, le hizo una reducción en la pelvis. Entonces cuando yo haga la incisión voy a encontrar todo lo que usted hizo y entonces ya yo diseco, quito lo que usted puso de prótesis, por ejemplo, y entonces encuentro la lesión, por ejemplo, la laceración. Voy a poner un ejemplo de la arteria, por ejemplo, de la ilíaca hacia la femoral. Yo encuentro que usted junto con el médico, el cirujano, el angiólogo, repararon y entonces el fotógrafo va tomando fotografías para ver dónde estuvo esa reparación y entonces a la vez yo voy dando la conclusión del por qué murió. Por supuesto, o sea, a ver, es que estaba pensando, dije, órale, sí, evidentemente se tiene que describir todo y ustedes son los que más, básicamente los que más medicina tienen que saber, porque van desde un punto que desconoce completamente todos lo que pasó y se tienen que llegar a la razón, con los antecedentes, obviamente, de la fijación de la pelvis, ¿no? En este ejemplo. Doc, yo sé que es mucho más complejo la cosa que le voy a preguntar, pero para el público en general, para que entienda, paso a paso, cuando usted abre a una persona, autopsia desde la parte del tórax, el abdomen, ¿cómo va desde lo más superficial a lo más profundo, viendo todos los órganos, viendo los huesos, viendo los músculos? ¿Podría describirles un poco lo dice para imaginarnos? Sí, es? Claro que sí. Mire, hay diferentes tipos de autopsia. Por ejemplo, estamos viendo la autopsia patológica, que eso generalmente es una autopsia más invasiva porque se tienen que extraer todos los órganos, y la autopsia médico-legal, que es generalmente se corta in situ, es decir, ahí mismo, pero se obtienen los órganos generalmente donde viene la causa de muerte. Ahorita explico eso más detalle. Pero generalmente, mi doc, hay incisiones, que es la mentopubiana, por ejemplo, que va desde el mentón hasta lo que es la sínfisis del pubis, abajito del ombligo. O hay incisiones que, por ejemplo, su servidor hace, que es en Y, que es de la acromio clavicular, aquí en el hombro, hacia el esternón, la otra que es contralateral, y de ahí hacemos la incisión hacia tórax y abdomen. Hay incisiones, doc, por ejemplo, en caso de maltrato infantil, que a mí me gusta mucho hacer la incisión en U. ¿Por qué en U? Porque es más estética para las pequeñitas o los pequeñitos. Es una incisión que viene de la línea axilar media hacia sínfisis del pubis, como literal es una U, y contralateral. Y aquí levantamos desde la piel, se expone tejido graso, músculo, quitamos músculo como un libro, o sea, desinsertamos, exponemos el tórax, así como los músculos del abdomen, y ahí lo que hacemos es cortar la inserción de los rectos del abdomen, que están acá abajo, cortar parte del peto esternal, se retira como un rompecabezas y ya se expone todos los órganos. Precisamente este tipo de autopsias, doc, es muy compleja porque estamos basándonos en un protocolo que se llama Protocolo de Minnesota, que es para búsqueda intencional de casos de maltrato infantil, por ejemplo. Hace unas semanas salió caso de un pequeñito que lamentablemente lo privaron de la vida. Sí. Y entonces aquí se recomienda que usted tome tanto serie radiológica para fundamentar maltrato infantil como fracturas antiguas, así como también hacer incisiones para ver si había alguna lesión ya crónica o una cicatriz, y esto le ayuda
en el juicio a que se le da más pena al agresor, porque no nada más es la causa de muerte, sino un antecedente de violencia hacia este niño, por ejemplo. Wow, qué interesante. Sí. Hay muchas variantes que incluso uno como médico no pensaría. Y hasta me dieron ganas de aprender un poco de lo que... ¿Usted no da clases, Doc? Sí, también doy clases. Excelente, a ver si un día me invitan nada más para ver cómo... Sí, claro que sí, mi Doc. Doc, ahora, cuando no sabemos qué pasó realmente con la víctima, vamos a poner ni quién es la víctima. En este caso, a lo mejor el cadáver lo quemaron. Se quemó el cadáver. Y dicen, no, pues, ¿quiénes son? ¿A quién pertenecen estos restos, ¿no? Estos huesos? Como médico forense, ¿cuáles son las metodologías que ustedes utilizan para detectar, mira, este fue fulana, este fue hombre, mujer? ¿Qué diferencias podemos buscar en el cuerpo, la edad? ¿Cómo podemos saber la edad de la persona? Okay. A lo mejor, no sé si puedes saber un poco la raza. ¿Qué usan para determinar eso? Eso es muy buena, Doc. Y eso qué bueno que usted lo pregunta, porque la cuestión forense en el área de identificación es muy compleja. Tiene que entrar un equipo multidisciplinario. Entonces, entra el médico forense a hacer la autopsia para determinar causa de muerte. Pero una vez que termina el médico, porque es el inicio principal donde a veces si se puede alterar puede haber alguna variante, por ejemplo, o finalmente puede algún abogado defensor por ahí meter ruido en el juicio, en decir, es que primero tenía que entrar el médico y después tenía que entrar otro perito porque si no se altera. Entonces, para evitar eso, entra el médico forense a hacer la autopsia y después de que termina, entran otros peritos que aportan mucho, Doc, para la investigación. Entra el dactiloscopista para la identificación de huellas dactilares, por ejemplo. Después entra el odontólogo. Hacen justamente una revisión de todas las piezas dentarias para búsquedas precisas. Ejemplo, Doc, usted tiene un amigo que lamentablemente en otro estado de la República lo atropellan. Entonces, ese odontólogo, cuando hace la revisión en su amigo que en ese momento llegó como desconocido, va a ver que, por ejemplo, tiene reparaciones con amalgamas, que ya no se usan, pero tiene amalgamas, ¿no? Y entonces tiene 2 amalgamas en los molares superiores derechos. Tiene una incrustación, una corona en el molar inferior izquierdo. Y el odontólogo lo va anotando. De tal manera que ahí ya tenemos el odontólogo, el dactiloscopista. Luego entra el genetista o el biólogo que se dedica a la cuestión genética. Obtiene perfil genético, lo corre en ADN y una vez, Doc, que ya tenemos todos estos elementos integrados, más las fotografías de perfil de frente, entonces se hace toda una ficha, un expediente para darle una identidad a esta persona. De tal manera que cuando llega el familiar, entonces se le hace una entrevista y le dice, oye, ¿qué tiene tu familiar? Tiene un tatuaje de un león, por ejemplo, en el brazo izquierdo. Y entonces el entrevistador empieza a buscar tatuajes, por ejemplo, de león. Oye, ¿tienes algún dato de que le hicieron una reparación en sus dientes? Sí, tenía una corona en el molar inferior izquierdo y 2 amalgamas del lado derecho. Ok. Y entonces busca y ve la anotación del odontólogo. Y entonces estos rasgos, Doc, van siendo positivos. De tal manera que ya cuando es positivo casi al 100%, ya se le muestra la fotografía de su ser querido. Entonces dice, oye, es la foto perfil. Ok, sí, es él. Y entonces son datos que se van aportando al expediente, doctor. Wow, o sea, la identificación es toda una ciencia. Sí, es todo un bagaje de peritos. Entre la parte clínica de preguntar, la parte odontológica que, a ver, yo no me acordaba, ¿no? También de los programas que luego uno ve que, por las piezas dentales detectaron la parte de dactilar, ¿no? También. Así es. Por eso el INE es muy interesante y muy importante, porque incluso el INE tiene un banco de todas las huellas dactilares. Entonces a veces el familiar, a veces se les dice, oye, de pura casualidad tendrás alguna copia del INE para cotejarla precisamente con el dactiloscopista. Wow. Sí. Es muy interesante. Sí, bastante. Oiga, Doc, ahora vamos a hablar de un poco de causas de muerte. En la Ciudad de México es donde usted está, Ciudad de México, área metropolitana. Yo sé que lo que más ve a lo mejor es un poco asociado a violencia, ¿no? Porque quedan muchas preguntas, no saben mucho. Usted, ¿cómo podría decir actualmente en el área metropolitana las causas de muerte violentas más frecuentes hoy? Fíjese que las causas de muerte, mi Doc, en los últimos años siempre ha sido arma de fuego, lamentablemente. Y esto lo vemos por el mercado de arma de fuego en algunos lugares de la capital mexicana. Entonces es muy común las armas de fuego. Armas de fuego es lo más común. Sí, es lo más común de causa de muerte. ¿Y qué me dice usted de los suicidios? Los suicidios
Doc, fíjese que aquí, lamentablemente, en México, hablo de todo el país, nos falta una cultura de prevención, de prevención del suicidio. Muchas veces piensa uno que el suicidio es una persona que tiene valor para quitarse la vida, o lo contrario, que es un cobarde por quitarse la vida. Pero si usted analiza bien los elementos del suicidio, el suicidio es una salida que en ese momento la persona tiene. ¿Por qué? Porque hay gente que hasta por 100 o 200 pesos se suicida. Están endeudados, ya no saben qué hacer, y uno cuando lee el expediente dice, oye, yo te hubiera dado esos 200 pesos, no te hubiera suicidado. Pero para la persona que se le vino todo el mundo encima, entonces fue la única salida que tuvo. Entonces no es tanto de que sea cobarde o valiente, sino era la única solución que en ese momento esa persona encontró. Ha habido suicidios, Doc, terribles, de personas ya de edad avanzada, donde ingieren, por ejemplo, raticida, ingieren anticongelante de carro, que también dice uno, ¿cómo se tomó eso? Pues sí se lo tomó. Hay gente que se ha aventado de edificios. Una adolescente, me acuerdo muy bien, tomó colchicina, que fue caso como para exposición de caso médico legal en hospital, y uno dice, pero ¿cómo es la colchicina? Sí, ya cuando uno va al tumbaburros, es decir, al libro al Goldman y Gilman, ve la dosis letal y dice, ay, y entonces uno empieza a estudiar más esos medicamentos y uno aprende también de este tipo de pacientes. Híjole, pues hay tantas variantes, ¿no? Sí, que sí, uno no se imaginaría. Ahorita estoy viendo. Bien, sí, me tocó uno muy interesante en el caso del análisis mental. Sí. Digo, yo voy a tocar con mucho respeto a las personas que han fallecido, pero me acuerdo muy bien intervenir en un caso donde una persona se pierde todo su negocio. Imagínense, su negocio venía de otro país, su negocio aquí se pierde, le incautan toda su mercancía que traía de otro país, endeudado, y lo que hace es que se coloca como cinta canela en las ventanas, se mete a su recámara y prende un montón de veladoras, y con la carboximoglobina de las veladoras, con eso se intoxicó, pero lo hizo como de una forma de ritual. Puso unas veladoras muy precisas, ciertos colores, cierta posición en cada una de las esquinas, hasta que se intoxicó, se acostó y finalmente durmió. En medicina legal le llamamos la muerte dulce. ¿Por qué? Porque generalmente nada más da sueño y la persona se intoxica. Intoxicación por CO2. Así es. ¿Verdad? Sí, te duermes y te sí, vas, ¿no? Así es. Ahora es una variante que uno tiene que descubrir, ¿no? Como médico, sí, y tienes que pensar, ¿no? Si no lo conoces, no lo piensas, si no lo diagnosticas, sí, ¿no? Sí. Es muy interesante. Oiga, Doc, yo sé que usted tiene un libro, que va más enfocado a esta parte de los feminicidios. Cuéntame, ¿por qué hacer este libro? ¿Qué fue lo que le llamó la atención acerca de este tema? ¿Viste, Doc? Si un minuto me lo permite. Claro. Yo se lo iba a regalar, mi Doc, lo traía, pero antier fui a Mexicali, que les mando un saludo a toda la gente linda de allá, que me atendió muy bien. Fui a dar precisamente una conferencia de feminicidio, y se me agotaron los libros. Entonces, ya no le puedo, perdóneme, ya no le puedo traer su libro. Dirección para que lo mande. Sí, se lo voy a mandar, porque yo quedé muy formal en darle un libro a usted, mi Doc, y perdóneme. Pero se me agotaron. Ahora que me dé la editorial más, le voy a dar el suyo. No hay problema. Pero regresando a la pregunta, mi Doc, si usted me lo permite, yo cuando recién entro a la especialidad, como bien lo decía hace ratito, hubo un caso que a mí me quebró mentalmente. Yo era del típico médico, vamos a decirlo así, normal, que veía la muerte incluso de los niños como que afectaba, pero no le daba tanta importancia, porque como médico, como usted bien lo dice, pues uno ve tantas muertes en hospitales que de repente uno dice, bueno, tuve un paciente, sí me afectó un poquito, pero pues la vida continúa, ¿no? Es lo que generalmente nos enseñan en la carrera. Ya ve que incluso platicábamos que hay médicos que no tienen ni incluso la sensibilidad para decir, no vas a volver a caminar, o ¿sabes qué? Tu familiar quedó con un EBC hemorrágico y no va a poder moverse. Y a veces es muy árida la respuesta, muy fría. Sí. Pero, ¿qué creo? Cuando a mí me toca intervenir en el primer caso de feminicidio de una pequeñita de 7 años, me quebró mentalmente. Yo soñaba a la niña, me acuerdo muy bien, terminé la autopsia y me tuve que ir a un rincón a llorar porque no soportaba lo que tal vez me caracteriza a mí mentalmente, y tal vez aquí soy y le voy a decir en confianza, tal vez un poquito patológico, es que yo puedo recrear la escena en mi mente, de cuando yo veo la lesión de la persona, puedo inmediatamente recrearla.
Incluso la recreo tan similar que a veces hasta incluso puedo escuchar en mi mente cómo puede gritar la víctima, por ejemplo, o el rechinido de un vehículo cuando impacta y tira al peatón y lo aplasta. Puedo recrearlo hasta el rechinido, ¿no? Incluso hay tratados de aplastamiento, atropellamiento del peatón, que son libros argentinos, que le van diciendo la velocidad, a qué velocidad tiene que impactar el vehículo para causar cierto tipo de lesiones en el cráneo, en las piernas. O sea, está muy interesante la velocidad. Entonces, haga de cuenta que cuando yo empiezo a hacer la intervención en esta pequeñita, pues la pequeñita estaba asfixiada con la mano del agresor, estaba buscando y tenía mucho maltrato crónico. A raíz de que yo salgo de esta autopsia, doc, me dolió mucho. Decía, pero ¿por qué una pequeñita de apenas cumplió 7 años, por qué tuvo que morir así? Y a mí me afectó mucho, me dolió mucho la muerte de esta niña. Incluso yo le dije a mi compañero, si no querían a la niña, yo la hubiera adoptado. O sea, no me costaba nada en el sentido de hacerme responsable de esta pequeñita. A raíz de eso, mi doc, empecé después a ver que había casos también de otras pequeñitas y yo empecé a preguntarme a mí mismo, tengo que hacer algo a nivel de prevención porque lamentablemente la prevención en México no existe y lo hemos visto con enfermedades con diabetes, hipertensión, cánceres, porque prefieren irse generalmente con el chamán o el brujo antes de acudir con un médico que les pueda diagnosticar estas enfermedades. O incluso hemos escuchado, y usted no me dejará mentir, doc, que el paciente diabético de repente dice, no, es que mi comadre me dijo que tomara orines con limón, mis orines de la mañana, y ahí están tomándose el orín y con el limón, y uno dice, pero oye, ¿ya fuiste con el médico? ¿Ya fuiste a que te hicieran tu química sanguínea? Es que me da miedo, porque ¿qué tal si dice que estoy enfermo? O sea, prefieres tomarte los orines que ir con el médico, y lo vemos así, doc. Yo regresando un poquito, yo decía, tenemos que prevenir este delito. Entonces, desde ahí, mi doc, me puse a estudiar unas maestrías que yo considero importantes para entender mejor el tema de feminicidio. Yo no hice las maestrías, doc, nada más por decir, tengo maestrías, ¿no? Ni porque yo quiera ser abogado o criminólogo, sino yo hice las maestrías para complementar mi especialidad, que es médico forense, y entender cómo se comporta el feminicidio. Ya una vez que lo entendí, entonces fue cuando escribí el libro basado en la teoría, en estadísticas y en casos ficticios. Es decir, son las lesiones que yo encontré en las personas fallecidas, pero la historia yo la inventé. Con base a la criminología que estudié, yo inventé las historias. O sea, son personas que no existieron, que yo las inventé, pero las lesiones son reales, las causas de muerte son reales. Wow. Es bastante alarmante, ¿no? Sí, esta parte del feminismo. Justamente hoy en estas épocas en México, que es algo que me llama mucho la atención, que es algo increíble lo que está haciendo la prevención de este delito, ¿no? Porque lo que lo impulsó también, la historia que lo impulsó a dedicarse un poco más a hablar de esto, dar conferencias, creo que es admirable. Gracias. Y me gustaría también que la gente conociera cuál es la definición de feminicidio. ¿Cómo podemos definirlo? Porque sé que no es nada más lo que nosotros imaginamos, es mucho más grande. Mire, la definición clásica del Código Penal Federal dice ahí, el que prive de la vida a una mujer por cuestión de género o cuestión de ser mujer. Y vienen 7 elementos muy importantes que le dicen a usted como abogado, como investigador forense, dónde se puede tipificar el feminismo. Por ejemplo, estos 7 elementos le dicen que si el cuerpo de la mujer está mutilado, si hubo antecedentes de amenazas, por ejemplo, el exnovio, el exmarido, la pareja sentimental, el amante, o sea, este tipo de personajes, hay una historia generalmente de amenazas. Si, por ejemplo, se encontró el cuerpo de una mujer en un paraje, en vía pública expuesto, o que tenga antecedentes por ejemplo, de maltrato, son elementos que el abogado va juntando con periciales para que puedan tipificar el delito. Ahora, eso es a nivel legal, doc. Sí, claro. Pero si nos vamos con feministas o con gente que ha estudiado este delito, es justamente el delito de privar de la vida a una mujer por su condición de ser mujer, donde involucra tanto lo que es la violencia excesiva, el incremento de maltrato físico, maltrato económico, violencia sexual, así como una opresión y una desigualdad. ¿Dónde vemos la desigualdad, doc? Le voy a platicar rápido. Ya ve que
tanto a usted como a mí nos gusta el deporte. Sí. Y usted practicó hasta incluso básquetbol, por eso está, y tomó mucha proteína, por eso está muy altote. Es que me encanta cómo mide usted, Doc. Yo me veo, yo le llego hasta aquí, hasta el hombro. Luego la gente dice, no creía que fueras tan alto, ¿no? No, sí está bien altote. Imagínense, vamos a poner a Pepe para que quede en medio y sea como la botarga. Entonces, perdón, hay un chascarrillo, Doc, para romper un poquito la tensión de la muerte. Sí. Fíjense, Doc, una vez practicando una disciplina de artes marciales, había un pequeñito de 7 años ahí con nosotros practicando en el tatami, y de repente el profesor vio que la hermanita de este pequeñito de 6 años estaba afuera, bien linda la niña, ya, practicando. Se acerca el profesor y le dice al papá, oiga, meta a la niña, también tiene muchas ganas de practicar. Y le dice el papá, no, así está bien, la niña ya está aquí. Y el profesor va y, bueno, está bien, y se regresa. Y la niña seguía ahí dando sus pataditas y todo, ¿no? Y se regresa el profesor, dice, mire, no le cobro nada, deje que la niña entrene. No, maestro, gracias. Dice, es que es niña. O sea, ve ahí la desigualdad. Sí. Entonces eso lo vemos muy comúnmente en la cuestión cultural en México y en otros países. Por ejemplo, la mutilación genital femenina en niñas, porque tienen esta estupidez de que la mujer no puede tener placer al tener un coito. Entonces desde pequeñitas les amputan el clítoris en un río. De hecho hay artículos médicos donde mencionan toda la infección de tejido blando por esta amputación tan terrible en niñas. Entonces esto es el feminismo, la desigualdad, la opresión, la violencia crónica hacia la mujer que termina en muerte. Híjole, pues es un tema bastante sí, duro, es muy complejo. Pero es importante que lo hablemos y se sepa, ¿no? Que el público en general lo entienda mejor y sobre todo prevenir, ¿no? Este tipo de cosas por toda la experiencia, todos los casos que ha tenido. Y qué interesante, qué padre que le mueva a estas causas y fuera de su ámbito profesional, pues se dedique, ¿no? A informar a la gente. Gracias, sobre todo gracias. Que acaba de dar esta conferencia allá en Mexicali, que admirable, la verdad. No, muchas gracias, Doc. Oiga, doctor, ahora, partiendo de esto, vamos a hablar un poco del abuso sexual. Okay. Sé que el abuso sexual es un problema también dentro de los homicidios. Es algo muy frecuente. Estaba viendo en unas estadísticas hace poco que es una locura la cantidad de abuso sexual que existe en el área metropolitana en la Ciudad de México. Sí. Usted como médico forense, ¿cómo se da cuenta? ¿Cuáles son las cosas que usted revisa en las personas fallecidas que llegan a donde está usted para determinar que es un abuso sexual? Cualquier persona. Cuénteme. Mire, Doc, esto es bien interesante por los antecedentes. El médico forense generalmente no se basa en nada más llegar y hacer la incisión en un cadáver, sino tiene que ver los antecedentes. Entonces, cuando, por ejemplo, usted atiende un caso de una niña, por ejemplo, que es lo más común lamentablemente en abuso sexual, usted ve que la declaración del familiar, si es que llega con familiar, muchas veces decía, es que mi hija la dejaba solita con mi hermano. Entonces usted se va a la cuestión teórica a nivel criminológico y usted sabe que la violación es el delito oculto, que así le llamamos. ¿Por qué oculto? Porque generalmente se da en el ámbito familiar y se da por años porque está amenazada la víctima. Entonces, desde ahí usted empieza a ver los antecedentes y ya trasladado a la necropsia, usted hace una revisión que se llama la maniobra de las riendas. ¿Qué es esto, mi doc? Usted apertura las piernas para exponer la cavidad y tanto la cuestión genital, y entonces con sus dedos usted toma lo que son los labios mayores y tracciona ligeramente hacia abajo y hacia enfrente donde está usted, para que entonces se exponga toda la cavidad anatómica y usted pueda revisar si hay reacción inflamatoria, si hay laceraciones, que esto se da por alguna penetración violenta, si hay ruptura o desgarre del himen, que a cierta edad, Doc, la penetración es imposible de los 9 años hacia abajo, de acuerdo a los últimos libros de medicina forense. Esto es imposible porque hay un desgarre hacia el perine, si hay una desproporción del pene adulto con una infante. Y lo más importante, Doc, también, por ejemplo, en cuestión de infecciones de transmisión sexual. Usted revisa una pequeñita que tiene 5 años y de repente le ve condiloma, dice, esto no es normal. Y entonces ahí usted tiene que irlo detectando, describiendo, y el fotógrafo tomando fotos para mandarlo a la autoridad. A nivel anal es también lo mismo, Doc. Si usted ve en los pliegues del esfínter, por ejemplo, si están borrados por la penetración crónica, o si ve usted que hay cicatrices, entonces esto tampoco es normal.
Híjole, sé que son temas muy crudos. Actualmente Sí. sé que no se hablan. Este canal está dedicado a la parte médica. Es importante aclarar esto, ¿no? Uh-huh. Para toda la audiencia. Es de parte informativo para que entiendan, ¿no? Así es. Y la única forma de contrarrestar el mal es ser más listo que estas personas. Alguna vez yo escuché en un podcast donde usted lo invitaron, ¿no? Que para atrapar al depredador hay que ser más inteligente que el depredador, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Es necesario hablar de esto de esta manera tan cruda que a lo mejor la gente no está acostumbrada. Sí, doctor. Pero en el mundo médico tenemos que ser así para detectar y para prevenir, ¿no? Así es. Que no vuelva a pasar esto. Oiga, doctor, ahora quiero preguntarle, dentro de sus años en la práctica profesional, ¿usted se ha enfrentado a alguna autopsia o necropsia, como normalmente lo dicen, que sea tan difícil de detectar? ¿Qué fue lo que a esta persona le causó la muerte? Alguna vez dijo, híjole, nunca supe qué pasó. ¿Es raro? ¿Es frecuente? ¿O usted puede detectar literalmente todo? Fíjese, ¿no? Que afortunadamente es raro. Y le llamamos las autopsias blancas. Sí. Este es muy común, un término que se utiliza mucho en España. Y generalmente también, Doc, ¿sabe en dónde se ve muy frecuente? En recién nacidos. El famoso, como la gente le llama, la famosa muerte de cuna. Pero si usted busca los antecedentes y es compatible claramente como el libro, el caso clínico, ejemplo que es más común en recién nacidos masculinos que han nacido en vez de parto por cesárea, y entonces usted hace la incisión y no ve lesiones, no ve infartos pulmonares, que podría por ahí ser la causa de muerte. Decir, bueno, ya veo los infartos pulmonares, pues es la causa de muerte, ¿no? No ve infartos a nivel cardíaco, no ve nada. Dice, híjole, ¿y ahora qué le pasó, no? Entonces ahí, Doc, tiene que intervenir 2 peritos externos de la misma institución de gobierno donde se haga la autopsia, que estamos hablando del perito en química, que usted manda, por ejemplo, muestras de sangre, muestras de contenido gástrico, humor vítreo, tiene que picar el ojito para extraer el humor vítreo, incluso muestras de encéfalo. Esto en el encéfalo, Doc, lo hemos visto mucho lamentablemente en compañeros del grupo de especialistas de anestesia, los anestesiólogos. De repente llegan con sobredosis de fentanilo. Entonces usted, para localizar el fentanilo, afortunadamente se toma muestra de encéfalo para mandárselo al químico y que lo procese inmediatamente para rastrear por ahí el fentanilo. No siempre sale, Doc. Por ejemplo, las goteras, que no voy a decir aquí para no vayan a delinquir estas mujeres o hombres también, claro, pero sí se manda alguna sustancia específica del cuerpo para detectar este medicamento de las gotas. Y regresando a los bebés, Doc, también se mandan fragmentitos de 2 por 2 centímetros de los órganos más importantes, que es el encéfalo, corazón, pulmones, hígado, páncreas y riñones, para que el patólogo forense haga todo el procedimiento de fijación, tinción de las muestras, y por el microscopio él obtenga a nivel histopatológico datos de qué fue la falla a nivel orgánico, y ya le mandan a usted el reporte, le manda el reporte del químico y el patólogo. Y ya una vez obteniendo este reporte, es como si usted como ortopedista dice, ¿sabes qué? Parece que es una tuberculosis, necesito este estudio. Y entonces ya cuando usted llega al interno con usted y le da todos los estudios para diagnosticar ya una tuberculosis, nosotros como forenses igual, tenemos el químico, el patológico, y ahora sí ahora sí cuadramos la causa de muerte. Wow, es apoyarse de todo este tipo de tecnología. Y a ver, es necesario, ¿no? Son tantas cosas que pueden pasar que necesita uno todo esto. A mí me encanta hablar de tecnología en mis podcasts. Yo hablo mucho de tecnología ortopédica, de los robots y todo esto. Yo quería preguntarle a usted, doctor, ¿con qué se apoyan actualmente los médicos forenses en México? Hablando de la parte del punto de vista genético, en la parte del punto de vista de patología forense, cosas que a lo mejor no tenemos ni idea, ¿no? O sea, usan este tipo de tecnología, este tipo de sustancias, intoxicaciones. ¿Qué es lo que usan actualmente en tecnología? Fíjese, Doc, un preámbulo rápidamente. En Reino Unido, por ejemplo, está la famosa virtuopsia, que es colocar el cadáver en un tomógrafo. Pero estamos hablando que Reino Unido tendrá una autopsia al mes. Entonces tiene todo el tiempo del mundo. Ejemplo, alguien preguntaba por ahí fuera en otro lugar, decía, no, es que en Estados Unidos entregan el cadáver hasta 1 mes, 2 meses después. Sí, porque su legislación permite que el forense pueda tener el cadáver refrigerado. Por ejemplo, caso Michael Jackson, Amy Winehouse, que de repente dicen murió tal fecha y 1 mes después están haciendo ya el rito funerario o el ritual funerario. Entonces
pero porque la legislación de ellos les permite entregar el cadáver 1 mes, 2 meses después, cuando se cierra la investigación. Aquí en México no. Aquí en México es un turno y se tiene que entregar el cuerpo. En un turno tiene que hacer todo el... Sí, Doc, ¿sabe por qué? Porque como en México tenemos la cuestión de la cultura del amor hacia la muerte y de los muertos, claro. Entonces el ritual funerario de, por ejemplo, un velorio es muy demandado para el familiar. Entonces, si se tarda uno en entregar el cuerpo, inmediatamente el familiar se está quejando, puede hacer bloqueos, puede incluso ir hacia una institución de cuestiones de derechos, claro. Y decir, ¿sabes qué? No me están entregando el cadáver o me lo están retrasando. Y entonces se mete uno en problemas. Entonces tiene uno que trabajar bien, pero rápido. Entonces trabajamos de la mano para responder su pregunta con el químico y el patólogo, que es el que nos va también apoyando. Pero aquí en México no se hacen virtuopsias ni ese estudio tan sofisticado. Y aparte, Doc, no sería viable porque, por ejemplo, aquí en México, que es muy diferente a la violencia Reino Unido, aquí estamos hablando de heridas, como hace ratito platicábamos, 375 heridas punzocortantes, ¿no? Entonces eso en un tomógrafo pues es casi imposible verlo. No, es completamente diferente los contextos de Latinoamérica así con los países de primer mundo. Hablando de las más de 300 heridas punzocortantes, cuéntame, Doc, ¿cuál ha sido su necropsia? Se puede decir necropsia o autopsia, ¿verdad? Sí, es sinónimo. Básicamente lo mismo. Así es, ¿no? mi Doc. Si ha tenido más de 5,000 autopsias, ¿cuál ha sido su autopsia más impresionante o que lo haya dejado más marcado? Que diga, a ver, ¿cómo hicieron esto? No sé, Doc, cuénteme. Mire, Doc, las que me marcan mucho hasta la fecha, que quiebran, son las muertes de niños. Porque usted les ve... Que aquí voy a decirle algo rápido. Este mito, porque también tenemos, digo, con todo respeto lo voy a decir, no todos, pero gran parte de los que siempre quieren el reflector son los embalsamadores. Entonces inventan estas tonterías de que están embalsamando el cadáver autopsiado y que ya se levantó y anda caminando por la morgue. Dice, a ver, el cerebro lo tienes en el estómago, ¿cómo es que va a caminar por la morgue? O sea, es imposible, ¿no? A nivel médico, pues es imposible. O por ejemplo... cuestiones de que se levantó y gritan y lloran, estos son mitos. Cuestiones paranormales. Sí, ¿no? Ándele, esto es mentira. El cadáver simplemente es una masa inerte porque el cerebro, que es el órgano más importante y es el jefe, pues ya murió. O sea, ya no hay nada. No hay ni reflejos, nada. Digo, yo tengo compañeros médicos ya de las grandes vacas sagradas, Doc, que tienen 70, 65 años, todavía andan ahí con autopsias. Digo, estos compañeros médicos ya se hubieran infartado, Doc. Imagínense de repente que le abran los ojos, pues ya con todos los factores de riesgo de los compañeros del gremio que fuman, sedentarios, ateroscleróticos, ya se hubieran infartado. Entonces, esto es mentira, no pasa. Ahora, regresando un poquito, mi Doc, lo que a mí más me marca siempre son los niños. ¿Por qué le comenté esto de los embalsamadores? Porque cuando uno ve al pequeñito o a la pequeñita, para uno como médico, y a mí que me gusta mucho la cuestión de la tanatología, por ejemplo, una gran autora, Elizabeth Kubler-Ross, que habla mucho de la transición y todo esto, es una muerte antinatural, Doc. Uno ve al padre, a la mamá colapsada o al papá, y decía, por cuestión del ciclo de la vida, decía uno, se supone que uno como hijo tiene que enterrar a los padres. Y no tiene que ser al revés, el padre enterrar a los hijos. Entonces, cuando uno hace la autopsia de una muerte trágica, recuerdo un Doc, horrible, una pequeñita se tragó una, y esto es para que todas las amigas y amigos que nos ven y que se deleitan con su programa, mi Doc, que ayuda mucho a la gente, se tragó una pila de reloj, de estas pilas circulares, Doc. Se la traga, va al hospital rapidísimo la señora. Ya ve que de repente los remedios que de la abuela, que de la tía, no, pues que dale aceite de oliva, que no sé qué. La mamá afortunadamente va directo al hospital. Le hacen una endoscopía, Doc. Le retiran la pila. Y claramente los artículos, Doc, de toxicología le dicen que hay que tratar con mucho cuidado la pila para que no se vaya a romper y todo el ácido se vaya a reventar ahí o se vaya a regar. Pero el problema, Doc, es que hay otra teoría muy interesante, que es la cuestión de la polaridad de la pila. Entonces ya ve que nuestras células tienen un voltaje y una polaridad. Entonces la cuestión que la pila, cuando va pasando por todo el tracto digestivo, este voltaje celular se empieza a afectar por el voltaje de la pila y causa necrosis, Doc.
Yo no lo sabía hasta que empecé a buscar estos artículos, porque dije, bueno, ¿de qué murió la niña? Porque cuando le hago la incisión, doc, que ya no tenía pila, la niña estuvo en observación 15 días en el hospital, la niña llegó con una necrosis terrible de todo el esófago. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué se necrosó el esófago? Se habrá necrosado, dice ahí la nota médica, que la pila nunca se reventó. Incluso la mamá decía, doctor, la pila me la dio el doctor, me la enseñó, no estaba reventada. Entonces, ¿de qué murió? Usted se va a los artículos y resultado que este cambio de voltaje, de polaridad, hace necrosis celular. Y entonces se empieza a necrosar todo donde va pasando la pila, y hay reportes donde incluso los niños se han dado de alta, y cuando la mamá los está vistiendo empiezan con el vómito terrible de sangre. Resulta que la aorta se perforó, pero se perforó porque ya había una perforación crónica de todas las capas de la arteria. Entonces me acuerdo muy bien ese caso porque yo mandé el fragmento de esófago con el patólogo, y el patólogo me reporta que todas las capas estaban necrosadas por el cambio de voltaje de la pila. Entonces usted dice, wow, o sea, esto incluso es como ficción, ¿no? Pero sí pasa. Esa es la cuestión de los niños, doc. A mí me quiebra mucho atender a niños, porque sé que es un proceso antinatural, sé que tengo que hablar con los papás y que los papás muy seguramente van a estar colapsados, y yo no sé cómo a veces manejarlo, porque hay papás que se colapsan horrible. Y aparte, doc, cuando son por violencia, se me queda mucho su carita. Eso es en la cuestión de niños. Sí. Ahora, si nos vamos a la cuestión de criminalidad, me ha tocado cosas inimaginables, doc. Por ejemplo, personas que han echado en ácido, en sosa, hablamos de descuartizamientos. El cuerpo completo en ácido. Sí. Entonces usted dice, ay, o sea, el ingenio para la maldad, doc, es increíble. O sea, son personas que son muy inteligentes porque hasta buscan en internet cómo poder degradar el cadáver. Entonces, o lo ocultan, o incluso al segmentarlo, comerlo. O sea, cosas muy, muy insólitas, pero que rebasan la ficción, ¿no? Ahora sí que nadie le puede platicar a usted algo impresionante, porque me imagino que literalmente lo ha visto todo. Me llamó mucho la atención eso del ácido y la sosa cáustica. Sí. Creo que actualmente en México el mundo del narcótico, ¿no? Es muy común, ¿no? Que quieren desaparecer la evidencia. Así es. Como dicen, los pozolean, ¿no? Sí, por ahí. sí. ¿Es cierto todo esto que pasa? No, sí, es cierto, doc, es cierto. Porque, mire, aquí en cuestión criminológica, cuando el grupo delictivo quiere dar a conocer y quiere causar terrorismo, que sí se le considera, va, secciona los cuerpos y los deja en una plaza con la famosa cartulina, por ejemplo, o decapita 10 y le pone todas las extremidades cefálicas en el cofre de una camioneta, ¿no? Por ejemplo, de la policía. Pero eso es cuando el grupo delictivo quiere dar terror, en decirle al mensaje a todos, si te metes conmigo te pasa esto. Pero cuando el grupo delictivo quiere ocultarlo y no quiere que sepan dónde anda, o no quiere que sepan cómo se maneja, literalmente es cuando entra lo del ácido o la sosa, el famoso pozole, por decirlo así. Wow, sí, es impresionante. Sí, es muy impresionante. Doc, y me imagino que a lo largo de toda su carrera se ha enfrentado a ha estado inmiscuido, tenía que estar usted en algún caso mediático, que a lo mejor en las noticias supimos y que todos discutieron, ¿no? Déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que pasó lamentablemente en el norte de México con Devani. ¿Recuerda lo que pasó? Que la encontraron en una cisterna. O a lo mejor en la Ciudad de México hace unos años con esta bebé, Paulette, ¿no? Ese fue Estado de México. Creo que fue Estado de México, sí. ¿No? Que se escondió el cuerpo y después se supo. ¿Alguna vez usted ha estado en algún caso, pues, vayamos a decirlo así, mediático? Digo, afortunadamente me han tenido confianza mis superiores. Claro. Sí he estado en mediáticos, doc, pero por respeto a las víctimas sí no puedo decir exactamente. Es un secreto profesional. Me gusta mucho esa respuesta. Sí, qué bueno gracias. que no la responde. No, y me voy a ir con ese secreto a la tumba. Perfecto, es increíble, doctor. Sí, no, gracias. Ahora, ¿qué tan común es que en Ciudad de México existan asesinos seriales actualmente 2024?
Mire, esa es muy buena pregunta. A esa sí la puedo responder. No hay estadísticas como tal, Doc, porque el asesino serial es una persona muy inteligente. Son personas que son metódicas. Claro, hay clasificaciones de asesino serial. Está el asesino serial organizado y el desorganizado, por ejemplo. Pero generalmente los organizados, voy a citar ejemplos, en el Estado de México, el de Atizapán, por ejemplo, el de Catepec. El de Catepec era un desorganizado, porque incluso tuvo el cinismo de las extremidades, aventarlas a un predio baldío. El de Atizapán era muy inteligente porque incluso él hizo un cuarto específico para poder desmembrar a sus víctimas. Incluso ya ve que comercializaba los músculos como si fuera carne de alguna otra especie. Y esto es muy inteligente porque él se manejaba con bajo perfil. Aquí claramente, como dice Robert Rasley y estos grandes criminólogos como Vicente Garrido, son los depredadores, son los camaleónicos, y lamentablemente para eso no hay estadísticas. Estados Unidos tiene lo que es una investigación del control de la conducta humana. En México no lo hay, porque incluso abogados piensan que eso es como muy subjetivo, la perfilación. Sí. Eso de la perfilación es más para Estados Unidos. En México, los grandes camaleones, que son estos psicópatas camaleónicos, que sí lo cita Vicente Garrido, no son tan conocidos por la cuestión de que son muy perfeccionistas. Ejemplo, el matanovias. El matanovias les quitaba el cabello cuando asesinaba a estas mujeres y tuvo muchos delitos. Este sujeto, por ejemplo, el de Iztacalco, también por lo que yo leí en las noticias, que no es nada que ver yo con esos casos, claro, sí. Pero por lo que yo leí como criminólogo, tenía ya varias víctimas. Entonces estos son los camaleones, Doc. Es la persona que es con muy bajo perfil, que hace supuestamente una ayuda hacia la sociedad o no se mete con nadie, pero son tan inteligentes que pueden estar por años. Por eso es que no hay estadística. Híjole, qué interesante saber todos estos datos. Sí. Y más de usted, ¿no? De la viva voz de usted. Y Doc, ya para casi finalizar nuestro podcast, me gustaría que le dijera a nuestra audiencia algún consejo que les quiera decir de todo lo que usted ha aprendido a través de estos años. Yo sé que la gente piensa que usted nada más ve cuerpos fallecidos, pero yo creo que ha aprendido más que muchos médicos acerca de la vida misma, ¿no? Entonces me gustaría escuchar sus palabras, algún consejo que le quiera dar a la audiencia acerca de la vida, la muerte. Somos todo oídos. No, muchas gracias, Doc. Miren, yo el primer consejo que les daría, si me permite dos, es que vivan la vida de manera muy sencilla. ¿Por qué, Doc? Porque lo vimos con la pandemia, el COVID. Sí. Usted podría tener todo el dinero del mundo, pero ¿qué cree? Cuando llegó la pandemia, el dinero no podía comprar el aire. Y lo veíamos. Personas que ofrecían cantidad de dinero al médico. Te doy tanto, pero ayúdame. No te puedo ayudar. No puedo respirar. Sí, es lamentablemente este bicho, este microorganismo que llegó, invadió a tu sistema respiratorio y pues no pudo hacer nada, o sea, nadie pudo hacer nada. Entonces eso nos enseñó el COVID, vivir lo más simple que podamos, pero siempre con los seres queridos y haciendo el bien. Por ejemplo, mi Doc, y este es el segundo consejo: no somos eternos, no hay un contrato. Ayer yo platicaba con una persona muy especial que me decía, oye, es que, ¿y cómo le hago para diagnosticar estas enfermedades como el cáncer? Digo, mira, tú puedes hacerte, como lo citan Robbins, es maravilloso libro de patología, el hecho de vivir es un riesgo. No quieres tener riesgos, no vivas, ¿no? Muy sencillo. Entonces, a lo que voy con esto, mi Doc, es que esta mujer me decía, oye, ¿cómo puedo detectar que tengo tal y tal cáncer? Pues puedes hacer estos marcadores, pero mejor abócate a vivir con tu ser querido, abrázalo, bésalo. Si tienes hijos, ve y dales un beso, diles que los amas, porque no sabemos que tú pudiste haber sido negativo para todos los marcadores tumorales, pero no te asegura que saliendo de tu casa te resbalas, te pegas en la cabeza y te mueres. Entonces, la vida es muy efímera, Doc. Lo vemos todos los días. Usted puede salir, alguien se resbaló, va caminando alguien por la calle, se le cayó un árbol, no es porque le echaron una maldición ni nada, sino simplemente llegó una ráfaga de viento, tumbó el árbol, le pegó la cabeza en la persona y se mató. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es abracen a sus seres queridos, díganle que los aman, disfruten de esa comida, porque no sabemos si mañana podamos comer, Doc, ejemplo, un evento vascular cerebral, que ya no tengamos que tener una sonda, o número 2, que también es terrible, ya no podamos despedirnos de sus seres queridos porque alguien llegó
y nos atropelló, o alguien por quitarnos el celular nos mató, o simplemente un accidente que fue inevitable, por ejemplo un deslave, ¿no? Ahorita con lo de las lluvias. Entonces yo siempre les digo esto: amen a sus seres queridos, díganle cuánto los aman, porque incluso en la casa tenemos riesgo de fallecer, ¿no? Una caída en el baño, una descarga eléctrica. Entonces es mejor vivir al día, perdonen si hay rencores y simplemente disfruten a sus seres queridos. Me encanta, vivir al día, vivir el presente. Sí. Es lo más importante que nos dice un médico forense. Wow. Así mismo. Redes sociales, ¿dónde podemos encontrar su libro, Doc? Muchas gracias, Doc. El libro, vuelvo a perder, perdón, Doc, discúlpeme. Mire, el libro lo puede encontrar en Busca Libre, que es una editorial a nivel Latinoamérica, sí. Creo que más de 20 países. Pueden encontrarlo en Editorial Igneo, que es la editorial del libro. Todo es en línea, o en Amazon, pero tiene que ser Amazon Estados Unidos, porque Amazon México no lo entrega. Entonces en Amazon México les va a salir como agotado, pero es Amazon Estados Unidos, para que entonces pueda llegar a la casa de todos ustedes. Todo es en línea. En diciembre, Doc, entre diciembre y enero, sale el segundo libro, que se llama 9 Círculos y habla de homicidios. Es una trilogía. Fíjense que a la editorial le gustó mucho el de violencia femenina. Se hizo bestseller a nivel de Amazon, como el más vendido a nivel médico. Gracias, Doc. Y la editorial me propuso sacar una trilogía que se llama Indicios Forenses, que va a ser sobre homicidios, suicidios y accidentes. Entonces la primera saga es 9 Círculos, que es de homicidios, y sale entre diciembre y enero. Wow, pues muy buenas noticias. Yo la verdad es que sí lo voy a comprar. Y gracias por su tiempo, Doc. Aprendimos muchísimo en este momento en Medicina Viral. Es uno de los podcasts que más me han impactado en tan poco tiempo. Y pues me encantó el último consejo. Vivan la vida, aprovechen, abracen a sus seres queridos, disfruten su comida. Y gracias, Doc. No, al contrario, Doc, para mí es un honor, porque como le vuelvo a repetir, como fue en Relatos Forenses, para mí, yo antes de ser un simple mortal, ahí comiendo, yo lo veía a usted, siempre he seguido su contenido, me encantaba y me siguen encantando sus contenidos, y muchísimas gracias a usted y a su equipo por esta oportunidad. No, el placer es nuestro. Gracias, Doc. Este fue un episodio más de Medicina Viral. Él fue el doctor Jorge Olivares, médico forense. Yo soy el doctor Vic, y no te olvides de darnos 5 estrellas en Spotify, seguirnos en YouTube y no te pierdas nuevos episodios cada semana. Nos estamos viendo en el próximo episodio.